segundo video de el barroco. Espero que la información que les estoy brindando sea de gran información y gran utilidad para ustedes. Nos vemos entonces en el transcurso de este video para que podamos comprender mucho más acerca de lo que es el barroco. Quisiera también hablar un poco acerca de los compositores musicales de aquella época. Dentro de los compositores italianos del barroco se encuentra Claudio Monteverdi, el señor Domenico Scarlatti, y uno de los grandes de la época fue un sacerdote. Tenía una cabellera roja y era muy reconocido y tenía su tinte particular, el señor Antonio Vivaldi. Dentro de los compositores alemanes tenemos al señor Johann Sebastian Bach, el mayor representante del barroco, porque fue la persona que fue superior a todos los compositores de la época. Fue la persona que fue capaz de, con la armonía, podríamos decirlo de esta manera, hacer y deshacer y jugar como él quisiera dentro de la armonía y de la música de aquella época. Esta persona era de tendencia protestante, pues lógicamente el señor Bach o Bach, como le dicen algunos, era alemán. En Inglaterra nos encontramos con grandes compositores como el señor Henry Purcell, el señor Händel, George Frederick Händel. Y en Francia encontramos a un personaje bien interesante que es el señor Jean-Baptiste Lully. Una de las aún cosas particulares y peculiares que uno conoce de Lully fue que fue la primera persona que utilizó una batuta para dirigir una orquesta sinfónica. Como elemento gracioso, el señor Lully murió de una gangrena. Y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver la gangrena con la batuta? Pues la batuta en aquella época era una barra de hierro grande que se azotaba contra el piso. Pues cuando estaba dirigiendo una obra, pues el señor que utilizó la batuta se golpeó un dedo y a partir de allí empezó a tener problemas. Y esta persona le cayó gangrena y desafortunadamente duró solamente 6 años, llegó a un cargo bien importante, secretario del rey, y falleció. Por otro lado, quisiera hacer una breve descripción de las obras representativas del barroco. Por ejemplo, en el año 1607, una de las obras bien importantes que se dieron a conocer fue la ópera y una ópera llamada Orfeo del señor Claudio Monteverdi. Encontramos también en el año 1676 una ópera llamada Attis del señor Lully. Del señor Purcell, del compositor Henry Purcell, en 1689 una obra llamada Dido y Eneas. En el año 1700 aparece el señor Corelli, un compositor italiano, donde escribió unas sonatas para violín y bajo continuo. Cuando habla de bajo continuo, eran unas características musicales del barroco. Era un bajo predominante que siempre estaba durante toda la canción, y esto eran unas características auditivas que de forma auditiva uno podía o se puede hoy día reconocer que la obra que se está escuchando forma parte del barroco, porque había algo que se le llama el bajo continuo. Aparecen unas obras bien interesantes, y aquí aparece el señor George Frederick Händel con la música acuática en el año de 1717. Y aparece el grande del barroco, el señor Johann Sebastian Bach, en el año 1722 con los conciertos de Brandeburgo. Al igual que en el año 1722 y 1744 aparece una de las obras bien importantes del señor Bach, que es el clave bien temperado. En 1725 aparece una obra bien importante
dividida en 4 partes, que se llama Las 4 Estaciones, una obra bien representativa del barroco por el compositor Antonio Vivaldi. Esta obra, Las 4 Estaciones, forma parte del video que se va a presentar al final, en donde vamos a mirar unas variaciones bien importantes que ahorita voy a ser muy puntual antes de hacer el video. También el señor Johann Sebastian Bach, una de sus obras formidables fue en 1727 La Pasión según San Mateo, una obra bien hermosa que transmite a través de la música lo que para él fue, según el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, cómo fue la pasión de Jesús. Aparece el señor Domenico Scarlatti en el año 1738, un ejercicio para clavicémbalo. Y una obra súper importante es El Mesías. El oratorio del Mesías es una obra del señor Händel. Es una obra que a nivel mundial nosotros todavía podemos escucharla por la gran trascendencia que ha tenido, y esta forma parte de la época del barroco. Finalizamos con 2 obras bien importantes, que es el Arte de la Fuga y la Misa en Si menor del señor Johann Sebastian Bach. En esta época fue la época dorada del clavecín, de la viola de gamba y del órgano, instrumentos de gran trascendencia y de gran importancia para la época. Pero no quisiera finalizar sin de pronto hablar un poco acerca de las situaciones que se vivían alrededor de la época del barroco. Mirando un poco el contexto, podemos mirar que en el año 1603 muere Isabel I, la reina de Inglaterra, sin hijos. En el año de 1616 ocurre 2 grandes sucesos de la época, que es, número 1, muere el señor William Shakespeare. También muere el señor Miguel de Cervantes Saavedra. Otra fue el auge de la Contrarreforma. Toda esta Contrarreforma fue en manos de los jesuitas. Los jesuitas es una orden de la religión católica que hablan acerca de los votos de pobreza y todas estas cosas que nosotros conocemos, y que aquí en América y en Sudamérica sí que se conoce acerca de los votos de pobreza que desarrollaron los jesuitas en Sudamérica. Aparece otro elemento importante, la Edad de Oro española, en la segunda parte del barroco. Dominan 2 estilos diferentes en literatura, el de Góngora y Calderón de la Barca con el culteranismo, y el de Quevedo con el conceptualismo. Otro elemento importante en la Revolución Inglesa es la ejecución de Carlos I en el año de 1649 por ser considerado un tirano por el Parlamento, y Cromwell encabeza una guerra civil que intenta instaurar en el año 1650 la mancomunidad. Ya para ir finalizando, un poco acerca de los eventos que estuvieron alrededor del barroco, aparece el señor René Descartes, donde crea un nuevo sistema filosófico y un nuevo método de investigación científica basada en la duda metódica y el análisis de las partes. El racionalismo, al publicar el discurso del método en 1638, el señor Newton, por otro lado, descubre la gravedad en el año de 1678. ¿Qué tal? Genial, ¿no? El poder conocer un poco acerca de estos compositores y lo que ha hecho, lo que ha sido el barroco y todo el legado que nos han dejado a nosotros es bien interesante y bien importante. Para nuestro próximo video vamos a ver algo mucho más interesante con el cual cerraremos lo que es el tema del barroco. ¿Verdad? Mejor suscribirte y darle like. Si tienes algún comentario en la parte de abajo puedes hacerlo. Chao, que estés bien.